paz de Dios, hermanos. Hoy en Solo Biblia, por la gracia de Dios, seguiremos analizando la obra de nuestro Redentor. Comencemos, hermanos. La lepra, hermanos. En primera instancia, hermanos, analizaremos algunos versículos contextuales de esta maligna enfermedad, incurable en el antiguo pacto, la cual empieza a mostrarse cuando Yahvé se manifiesta a Moisés. Éxodo 4:6. Le dijo además Yahvé: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Éxodo 4:7. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. El seno, hermanos, representa lo que somos, y la mano tipifica lo que hacemos. Sigamos con otro trazo bíblico. Marcos 1:41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que le hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. María, hermana de Moisés, también padeció dicha enfermedad, después de murmurar contra Moisés. Números 12:10. Naamán, el general sirio, tuvo lepra y fue sanado de forma extraordinaria por el profeta Eliseo. El criado de Eliseo, Giesi, tras codiciar el dinero ofrecido por Naamán, fue maldecido, de modo que la lepra pasó de Naamán a Giesi. Segunda de Reyes 5. También en Segunda de Crónicas 26, Dios hirió a Usías con la lepra cuando quiso ofrecer el incienso a Dios. En aquellos días, desear que alguien padeciese lepra sin duda era una imprecación de enorme dureza. De ahí que David maldice la casa de Joab. Segunda de Samuel 3:29. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Hermanos, debemos recordar que el pecado no se perdona, el pecado se paga. En este contexto, vemos que uno por sí mismo no puede curarse de la lepra. Solo se limpiaba, que es diferente. Leer detenidamente Levítico 14. La lepra es incurable, por lo tanto, solo a Dios se le atribuía la curación de la lepra. Segunda de Reyes 5:7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Ahora, hermanos míos, inclinemos la mirada a nuestro Salvador, el Señor Jesús, un niño nacido para morir. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y vino a cumplir cientos de profecías imposibles de ser cumplidas, según las probabilidades matemáticas. Juan 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vino de incógnito, manso y humilde, sobre un pollino, hijo de asna. Mateo 17:9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y en obediencia absoluta al Padre cumplió la ley, lo cual era imposible para el hombre. Lucas 18:27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nuestro maravilloso, curioso, único e irrepetible Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre, quien en su relación de comunicación hipostática, es decir, relación entre esencia y existencia en un solo núcleo o ser,
donde el sujeto de atribución es la divina segunda persona de la Trinidad, fue adquiriendo revelación de su destino mesiánico en su humanidad a medida que crecía. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Asimismo, Job nos relata de estos misterios de Dios para con el Mesías, que fueron siendo revelados en los tiempos perfectos de Dios, o tiempos señalados, los llamados Kairos. Job 10:11-13. Biblia textual. De piel y de carne me vestiste, con huesos y tendones me tejiste, me concediste vida y favor, y tu providencia preserva mi espíritu. Y aún así tenías estas cosas escondidas en tu corazón. Cuando Jesús tenía 12 años, entendía los negocios de su padre. A lo mejor los entendía más de lo que los entendía a los 6 años. Pero este entendimiento de los negocios de su padre no era el mismo que cuando fue bautizado en agua. Y habiendo descendido el Espíritu Santo sobre él, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. De esta manera, estos negocios del Padre comenzaron a tener vida y a revelar los detalles a la humanidad de Jesucristo. Entonces empezó a anunciar lo mucho que le era necesario padecer. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 17:25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. La siguiente etapa de la revelación, amigos míos, la encontramos en el incomprensible padecimiento de Getsemaní, donde nuestro Redentor se quedó perplejo al enterarse del increíble precio que tenía que pagar por nuestra enfermedad incurable, la lepra del pecado. Marcos 14:32, Biblia textual. Llegan a un sitio cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que ore. Y toma consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a quedarse estupefacto y a angustiarse. Y les dice: una tristeza mortal sobrecoge mi alma, esperad aquí y velad. Y yendo un poco más adelante, se postraba en tierra y oraba, que si era posible, pasara de él la hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. En la nota 57 de la Biblia textual nos aclara que el verbo griego ektamvestai, Strong 1568, es un verbo en presente infinitivo que expresa una intensa emoción, mezcla de asombro, horror y espanto. A pesar de que Jesús tenía un profundo conocimiento de su obra de redención y muchas veces, con gran realismo, habría expresado lo que le habría de acontecer, no obstante, todo el horrendo significado de su muerte en la cruz, expresado en parte en Isaías 53, terminó de revelarse en su alma en aquella hora, lo que produjo el asombro y la subsecuente angustia y tristeza del Redentor. Marcos 14:34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Pero ¿qué pasó, amados hermanos? ¿De qué se enteró? El trazo bíblico nos lleva a Isaías 53:8, Biblia textual. Mediante juicio fue quitado con violencia, y su generación, ¿quién la contará? Porque su vida es quitada de la tierra, y por la transgresión de mi pueblo fue llagado. Llagado, hermanos. Strong 5061. Nega, del hebreo nega.
Este sustantivo masculino significa en sus primeras acepciones llaga o plaga. Y la llaga en la Biblia, hermanos, indiscutiblemente se refiere a la llaga de la lepra. Hermanos míos y amados, nuestro incomparable Redentor comenzó a enfermar con lepra maligna. Fue llagado. Lucas 17, 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Con estas palabras Jesús declaró este hombre limpio, no solo físicamente de su lepra, sino también espiritualmente de la enfermedad terminal del pecado. Ahora nace una pregunta: ¿dónde se fue la lepra de este hombre y de todos los curados por esta incurable maligna lepra? Alguien tenía que pagar por estas enfermedades. Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amigos míos, el Creador de los cielos, de los cielos de los cielos y de la tierra, vino a cargar la lepra en su cuerpo. Salmo 32:5, Biblia textual. Mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Toda esta lepra esperó a Jesús en la cruz para que pague por ella. La muerte de cruz no fue una muerte común de cruz, como de los ladrones que estaban junto a él crucificados. Su muerte, hermanos, es una dimensión que jamás sabremos ni comprenderemos. Aún así, la lepra no lo mató, sino el santo y justo Jesucristo murió por el veneno de la serpiente que penetró el calcañar de nuestro Redentor a través del tanino del madero de la cruz, registrado en Éxodo 15, 22, 25. Génesis 3:15, Biblia textual. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Este veneno penetró en la sangre de Jesús hasta llegar al corazón, derritiéndolo como cera en el intercambio de vida por vida. Salmos 22:14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. La historia de la redención era un problema legal que Dios tenía que resolver consigo mismo. Las manos de Cristo abiertas, haciendo las paces con Dios y con los hombres, nos muestra que la obra de Jesucristo hizo que al fin el amor de Dios se desatara, y este amor se manifestó enviando al Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés para morar en los que creen. Por último, hermanos, los negocios del Padre también incluyen la soledad, aquella soledad en la cual el hombre natural se encuentra y que el Hijo no conocía, pero la experimentó al ser abandonado por el Padre. Elí, Elí, lema sabactani.
¿para qué o por qué me has abandonado? Las palabras de Jesús al sentir la soledad para poder entendernos en todo. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amados hermanos, la lepra no vuelve a aparecer después de la obra de la cruz. La inmensidad de la obra de la cruz podemos entender en parte en los pensamientos de nuestro Redentor expresados en el Salmo 22. Dios prefiere que nos centremos en el milagro sanador de la salvación en lugar de centrarnos en otras sanidades o milagros menores. El sacerdote del Antiguo Testamento podía declarar a un hombre limpio de la lepra, después de transferir el pecado de la persona a un pájaro que era sacrificado. Del mismo modo, nuestro sumo sacerdote Jesús es capaz de declararnos limpios mediante la transferencia de nuestro pecado hacia Él. La lepra, el pecado, nos separa de Dios y de los demás y nos hace inmundos. Solo Dios puede sanar el pecado y limpiar la lepra. Jesús, Dios hecho carne, es el que viene a quitar el pecado del mundo y por tanto la lepra. La implicación de Jesús con los leprosos, su proximidad y cercanía a ellos, refleja el propósito de Dios de sanar a los pecadores. Jesús moriría, según términos bíblicos, por los pecados del pueblo, Juan 11:49 al 52, para que todo aquel que confiase en su sacrificio fuese limpio, no ya de lepra, sino de su pecado, Juan 3:16. Amados hermanos, nuestro Redentor aceptó hacerse leproso, que su corazón explote y se derrame como cera. Aceptó ser envenenado, aceptó quedar solo y mucho más, solo por amarnos. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La gloria sea para nuestro Dios. Señor, ay mi Dios, no puedo evitar llorar al saber que una vez más te he fallado. Y duele más verte a ti llorar por mi error. Y con todo eso y más, seguirme amando. Ay, 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 cómo duele verte, mi Dios, llorar así. Ay, 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 cómo duele fallar a aquel que dio todo por mí. Señor, ay mi Dios, sentí lejos el amor de aquellos que en mi error me desechaban. Mas tu gracia, tu perdón fue suficiente para mi dolor, alivio, y me has perdonado.
Después de esto sé que tu amor es incomparable. Después de esto no iré a otro lugar. No, 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 no. Después de esto sé que tu amor es incomparable. Después de esto no iré a otro lugar.